Primera carta a Timoteo, el capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Vamos a ponernos de pie, por favor. Esta carta muy interesante, ha sido bendición para mí. Ayuda mucho a la iglesia. Y nos habla mucho, en especial del pastor, los siervos de la iglesia, los diáconos, los hermanos, la alabanza de la iglesia, el mensaje de la iglesia. De hecho, el primer capítulo nos habla del mensaje de la iglesia, luego el capítulo 2, la administración de la iglesia, el capítulo 3 y 4 nos hablan de los ministros de la iglesia. Capítulo 4 leemos a partir del verso 11. Dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gracias, hermano, por aceptar. Este contexto empieza desde el verso 6, donde el Señor envía al pastor de la iglesia de Éfeso, a Timoteo, a enseñar a los hermanos la palabra de Dios para que sea un buen ministro de Jesucristo. Así que esta segunda parte de los versos 11 al 16 también continúan hablándonos de un buen ministro de Jesucristo. Vemos cómo este ministro es capacitado, un creyente es capacitado para ser un buen ministro de Jesucristo de manera general, aplicándolo a todos los creyentes por la palabra de Dios. Y aquí nos enseña entonces la palabra del Señor qué debe hacer este ministro. Específicamente cuando la Biblia habla de un ministro del Señor Jesucristo, aquí en el contexto se refiere al pastor. Un ministro es aquel que ministra, el que sirve, un siervo. Y de manera de aplicación, entonces, la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros, los creyentes, que nosotros también podemos ser buenos siervos de Dios. Y de hecho, todo creyente debe ser un buen siervo o una buena sierva de Dios. No solo un siervo de Dios, sino un buen siervo de Dios. Esta parte que leímos, los versos 11 a 16, nos da una serie de mandatos, como dijimos, que el ministro o el buen ministro debe obedecer. Un buen ministro de Jesucristo obedece los mandatos de la palabra de Dios. Un buen ministro de Jesucristo obedece los mandatos de la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, damos gracias. Gracias, Padre, en esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de venir a su casa. Le pedimos, Señor, que usted obre poderosamente, que su palabra trabaje en nuestros corazones, que usted hable a nosotros como solo usted puede hacerlo. Que su Santo Espíritu me hable a mí y a través de mí, Señor. Ministra por nuestras necesidades, que se haga su voluntad solamente en esta mañana. En el nombre todopoderoso de su Hijo amado, se lo pido. Amén.
Un buen ministro de Jesucristo obedece los mandatos de la palabra de Dios. Vemos, hermanos, en primer lugar aquí, los versos 11 y 12, que un buen ministro de Jesucristo modela a los creyentes de la iglesia. Un buen ministro de Jesucristo modela a los creyentes de la iglesia. Es el verso 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y cuando hablamos que el ministro debe modelar a los creyentes de la iglesia, él nos habla de que él debe mostrarse como el ejemplo, un ejemplo a seguir, un ejemplo para los cristianos. Este ministro, este siervo de Dios, entonces nos habla esta parte del testimonio del ministro. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. La palabra que se utiliza para joven aquí, o la juventud, era una palabra que describía a una persona entre la adolescencia a los 40 años. O sea que hasta los 40 años se consideraba una persona joven. Y todavía realmente sí está joven, y que no había, algunos decían en los credos doctrinales de las iglesias antiguas, no permitían que un pastor tuviera menos de 50 años, porque ellos decían que todavía no había salido de las pasiones juveniles. Así que Timoteo era un pastor joven. Y se cree que posiblemente el tiempo que Timoteo estaba aquí, para cuando Pablo lo encontró, habían pasado como unos 15 años. Tenía unos 15 años siendo cristiano. Pablo se había convertido como un joven. La gente ven a Pablo, a Pedro, todos los demás, y ven a este joven que es el pastor, y quizás lo tenían al menos. Como que todavía no tenía experiencia, no conocía mucho del Señor. Sin embargo, la palabra de Dios le dice aquí, ninguno tenga en poco su juventud. Además de esto, hermanos, parece que, y de hecho, cuando vemos toda la carta, vemos como el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, manda a Timoteo a que no se desanime. Algunos creen, cuando leen esta carta, los comentaristas, que Timoteo, el pastor de esta iglesia, de vez en cuando él se desanimaba con la iglesia. Y hay muchas posibilidades de que sea así. Tenía problemas de enfermedad, Timoteo, problemas estomacales, estaba en una iglesia, ahí estaba joven, quizás estaba solo. Y en todo momento, todo creyente enfrenta desánimo. Y va a haber algo por lo que la gente va a querer desanimarlo. Va a haber cosas que el enemigo va a querer para desanimar. Va a venir la crítica. De hecho, recuerden, en el capítulo 3, cuando habla de los requisitos del pastor, y luego habla de las mujeres, en el verso 11, que utiliza la palabra calumniadoras, y arriba en el verso 7, que dice que no caigan en el lazo del diablo, es la misma palabra, calumniar, porque el diablo es un calumniador. Entonces muchas veces van a venir las críticas, van a venir las cosas para desanimarnos, pero Dios, lo que manda al buen ministro de Cristo, debe modelar a los creyentes, debe ser ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Que nadie nos tenga en poco en nada, ni por juventud, ni por lo contrario, por mucha edad, ni por niñez, sino más bien que dice la Biblia, sé ejemplo. ¿De quién? De los creyentes. ¿De qué? En palabra. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. Debe hacer un hablar de cristiano. Un siervo de Dios debe hablar como un hijo de Dios. Debe hablar la verdad. Debe decir cosas amables, cosas correctas. No debe hablar malas palabras. Hay cristianos, o que se llaman cristianos, que hablan muchísimas malas palabras. Dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Ninguna palabra corrompida debe salir de la boca del cristiano, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Algo que cuando usted y yo hablemos, edifiquemos y no destruyamos. Pero también cuando nos habla la Biblia de ser ejemplo en palabras, volvemos ya a la primera carta de Timoteo, significa que es un hablar no solo la verdad, sino un hablar verdadero. No podemos estar haciéndole cuento a la gente, decirle que mañana, y mañana que pasado, y pasado que pasado, y quedando mal. No podemos acostumbrarnos o mal acostumbrarnos a eso. Y cuando hablemos cosas que edifican. Hay cosas que ni aún se deben nombrar entre nosotros. Un día, no sé, una hermana estaba mencionando a alguien que es pastor, supuestamente, de estos que se llaman pastores. Más adelante vamos a hablar un poco de eso. Y dice Katy, y ese hombre es pastor, pero eso pesa muchísimas morbosidades. Eso no debe ser. Pero no solo de un pastor, de un cristiano, de todo siervo de Dios, debe ser ejemplo en qué? En palabras, dice, en conducta. La Biblia nos habla a nosotros de andar como es digno del Evangelio. Que tengamos un andar de acuerdo como Cristo. Como el mismo Cristo nos dice en Mateo, que hagamos las buenas obras para que cuando vean nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces ese debe ser el ejemplo, debemos modelar a los creyentes en palabra, en conducta. En Romanos, el capítulo 3, la palabra de Dios alude refiriéndose a los judíos, porque ellos se sentían muy orgullosos de la palabra de Dios, pero eso bien podemos aplicar a nosotros los cristianos. En el capítulo 2, verso 17, dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, aprueba lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. O sea, tú dices que conoces la palabra, tú conoces la voluntad de Dios, tú sabes todo cómo se debe agradar a Dios, tú sabes cómo hacer las cosas. Ahora viene la pregunta. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Lamentablemente, mucha gente habla mal de Dios por causa de los cristianos. Ahí está hablando de los judíos, pero eso podemos aplicar a nosotros. Y más una iglesia como la nuestra, donde quizás a veces, ¿verdad?, nos sentimos bien por la gracia del Señor, de que conocemos la palabra, se predica la palabra, se enseña la palabra, y en un momento podemos sentirnos hasta superiores a otros, que no debe ser, nunca. Pero debemos ser ejemplo también entonces, no solo en palabras, sino en conducta, para que el nombre de Dios no sea blasfemado. En amor. Palabra para amor, aquí recuerden que hay varias palabras, 3 que se usan en el Nuevo Testamento. Quizá hay una probabilidad de una cuarta en Romanos 1, pero se usa de lo contrario, sin afecto natural. Que hay una otra palabra para afecto natural, y es la palabra ágape. Es la mayor virtud cristiana. Es un amor sacrificial. Es un amor que lo da por todo. Esta palabra es casi intraducible. Significa una benevolencia inconquistable, algo que no se puede conquistar. Solo busca el bien sin importar nada. Es un asunto de decisión, no es un sentimiento. Este amor, ágape, es un asunto de voluntad. Es diferente al amor eros, que es un amor pasional, de cuando dos personas están enamorados.
o un amor fileos, un amor filial, un amor natural entre hermanos, familiar. Pero este amor no es algo que usted siente, sino un amor que usted decide tener. Y eso es lo que la Biblia está hablando, de que este amor debe estar en todo siervo de Dios. Palabra, conducta, amor, espíritu. Y aquí no está hablando del Espíritu Santo, sino más bien del espíritu de la persona, y no se refiere al término al espíritu de la vida, porque como que no encajaría, sino habla del ánimo del siervo de Dios. El siervo de Dios debe tener un ánimo, y esto, como vemos con Timoteo, ¿verdad?, que tenía quizás estas dificultades en su vida. No es que era una persona bipolar ni nada que ver, sino más bien que cada cierto tiempo tenía sus inconvenientes, pero la palabra de Dios le dice que debe ser ejemplo en espíritu, en ánimo. Debe tener un buen ánimo, una buena motivación, que también puede ser la palabra anterior, el amor, un entusiasmo para el Señor. En fe. La fe es la confianza en Dios, una dependencia de Dios. Este ejemplo debe ser. La gente está criticando que tú eres un muchacho, que eres joven, que no sabe, o que tiene poca experiencia. Sin embargo, tápale la boca, no rebatiendo, sino con tu ejemplo. La mejor manera de callar a la crítica, humanamente hablando, es con el ejemplo. Platón dijo una frase parecida a esto, donde él dice: vive de tal manera que tu vida sea contraria a lo que dicen mal de ti. En otras palabras, vive de tal manera que cuando la gente habla de ti, se vea que eso no es cierto. Amén. Y eso es lo que la palabra del Señor está diciendo en fe. Eso estaba leyendo en estos días, me llamó mucho la atención. En la armadura de Dios que debemos ponernos para estar firmes contra la acechanza del diablo, para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y dice el escudo de la fe. Cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios, cuando creemos, y no solamente que existe, sino que yo sé quién es ese Dios, yo sé que un Dios todopoderoso significa que la situación que esté puede ayudarnos. Yo sé que un Dios soberano, que no importa lo que está pasando, Él está en control. Yo sé que un Dios que provee, que aunque yo tenga necesidad, Él me va a proveer. Yo sé que es un Dios omnipresente, que no importa donde yo estoy, Él está ahí conmigo. Cuando yo sé que es un Dios omnisciente, que aunque nadie me entienda, Él sabe. Cuando yo creo en ese Dios, cuando confío en ese Dios, el maligno puede estar tirando dardos y tirando dardos y tirando dardos, y ese escudo de la fe apaga todos los dardos del maligno. Y el siervo de Dios debe ser ejemplo en fe, mostrar esa vida de dependencia en Dios. Y dice la palabra de Dios, y por eso. Recuerde que ahí estaba el templo de la diosa Diana. Los griegos, los romanos, esas son las personas quizás más inmorales que se pueden. Esta cosa que usted y yo estamos viendo hoy, eso sucedía ya desde tiempos. Esos templos eran lugares de prostituciones, de orgías, cosas que a nosotros los creyentes nos dan hasta asco pensarla y decirlo. Y eso porque Dios nos ha alabado a nosotros. Si no, uno pensar igual que ellos. Entonces el siervo de Dios tenía que mostrar una pureza, una vida sin pecado, pero especialmente en la parte moral, una vida moral a los estándares de la vida cristiana, a los estándares de Jesucristo. No solo que ustedes dijeron que no cometerá adulterio, mas yo digo que cualquiera que mire a una mujer en su corazón ya adulteró. Una vida moral a los estándares de Cristo, más allá de lo que ve el hombre. Una vida de pureza. Así que un buen ministro de Jesucristo modela a los creyentes de la iglesia. Él debe ser ejemplo a los cristianos, ejemplo a los demás, para que los demás hermanos no lo sigan a él, pero vean ese ejemplo. Eso es lo que nos dice la Biblia en Hebreos también,
el capítulo 13. Vamos a ir allá rápidamente, antes de volver aquí a otro pasaje. Versículo 17, vamos a leer ahí, también vamos a leer otro verso aquí. El verso 17 y el 7 a mí me interesa, pero vamos a leer 17 primero. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Debe que quizás Timoteo se desanimaba, pero aquí muestra la palabra que quizás los hermanos pueden causar que el pastor se desanime y no es provechoso para los hermanos. También está mal por el pastor, no debe desanimarse bajo ninguna circunstancia, pero los hermanos deben provocar esto. Pero mira el verso 7, que va acorde también con lo que dijimos último. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, evitar sufrir. Entonces el pastor debe ser ejemplo, debe modelar a los creyentes, y los creyentes evitar sufrir. Así que un buen ministro de Jesucristo obedece los mandatos de la palabra de Dios. Un buen ministro de Jesucristo modela a los creyentes de la iglesia, y en segundo lugar, un buen ministro de Jesucristo ministra a los creyentes de la iglesia. Versos 13 al 16 de nuestro pasaje, primera carta a los Corintios, capítulo 4. Dice el verso 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El ministro debe ocuparse en la exhortación y la enseñanza de la palabra, y estas ambas, cuando se hacen correctamente, llevan a la lectura de la palabra. Por ejemplo, hoy estamos exponiendo este pasaje, y a la vez que ponemos este pasaje, lo leemos. Cuando enseñamos la palabra correctamente, para enseñarla, la leemos. Pero si bien, hermanos, la palabra aquí, que dice, ocúpate de la lectura, se refiere, en este contexto, a la lectura pública. O sea, en el servicio se debe mantener la lectura de la palabra de Dios. Puede ser de la forma que se hace, como cuando estamos predicando, leemos y exponemos, o leemos y enseñamos, o hacemos ambos, porque en una exposición hay enseñanza, y en una enseñanza hay exposición. Si bien, también se puede tomar un pasaje de la Escritura aparte, como muchas veces hacemos, y hacemos una lectura de la palabra de Dios. Y ese debe ser, y así se hacía, ya en el 170 después de Cristo, vemos un documento escrito por Justino Mártir, donde hablaba de cómo era el proceso del servicio en la iglesia. Todo servicio en la iglesia debe llevar lectura de la palabra de Dios, exhortación y enseñanza. Y ellos en la exhortación y la enseñanza lo diferenciaban un poco más, porque la exhortación era como algo de animal, y la enseñanza hacían algo más doctrinal. Así que un buen ministro de Jesucristo ministra a los creyentes de la iglesia. Aquí vemos que ministra de manera pública. Pero también vemos en el verso 14 que el buen ministro no solo ministra de manera pública, sino que también ministra de manera privada. Verso 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti. Romanos 12 vemos una lista de 7 dones. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, vemos otra lista de dones. En Efesios vemos una lista de dones. Y es que Dios ha dado dones a los creyentes. Una vez Dios nos salva, el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, y el Espíritu de Dios nos da dones espirituales.
O sea que Dios no solo llama a los hombres al ministerio, Dios no solo nos llama a servir, sino que Dios nos capacita a servir. Y de acuerdo a ese don, Dios nos ayuda a ejercitarlo en el ministerio. Y nos ayuda a usarlo de una manera tal que el ministro pueda ser eficaz en la enseñanza, en la exhortación de la palabra de Dios y en las demás áreas que tiene que ministrar. Como decíamos en el pasaje anterior, del verso 6 al 10, que la palabra de Dios capacita al creyente para ser un buen ministro de Jesucristo. Dios nos capacita con dones espirituales, Dios nos capacita con su palabra. Hay una frase que se ha hecho muy común, no se sabe, yo no recuerdo quién es porque la repiten mucho, y es que dicen que Dios no llama a los capacitados, sino que Dios capacita a los que llaman. Así que cuando Dios nos llama al ministerio, Dios nos capacita. Y dice aquí que no descuidara ese don que había en él y que le fue dado mediante profecía. También habla quizás no en sentido general, específico de un don espiritual que estamos haciendo una aplicación, sino como el regalo de Dios de llamarlo al ministerio a predicar, y le fue confirmado por estos hombres de Dios de que le había sido llamado con imposición de las manos. Alguien una vez me preguntó: pastor, ¿está bien poner las manos para orar? Eso no tiene nada malo. Pero cuando usted ve imposición de las manos, usted va a notar, dice imposición de las manos por el presbiterio. Vamos a empezar de atrás para adelante. La palabra presbiterio viene la palabra del griego presbuteros, que significa anciano. Entonces está hablando de un ancianato, de un grupo de pastores de la iglesia. Vimos cuando estamos en capítulo 3 que obispo, anciano, pastor es la misma palabra, o se refiere al mismo oficio, a la misma persona. Entonces el grupo de pastores de la iglesia le pusieron la mano para ponerlo como un pastor. Vemos que cuando Pablo y Bernabé en Hechos 13 salieron como misioneros, le pusieron la mano, y eso es lo que significa que la iglesia comisiona o envía al pastor para que llegue a esa iglesia o lo envía a otra iglesia. Y eso es lo que está hablando de la imposición de las manos. Él no fue, Timoteo no llegó ahí, yo voy a ser pastor, y se metió en una iglesia, o empezó una iglesia, o compró un megáfono y se paró en el parque, y empezó ahí, arrepiéntanse, aleluya, gloria a Dios, yo soy el pastor fulano. No, todo el que es pastor así no es pastor en ningún lado. Porque vemos aquí como la palabra de Dios es la máxima autoridad de la iglesia, pero la iglesia se rige por la palabra de Dios, y cualquiera que quiera servir a Dios tiene que estar debajo de la autoridad de la iglesia. Cuando el Señor me envió aquí, allá en la iglesia donde yo salí, me comisionaron un grupo de pastores. Y luego vino el pastor, hicimos un servicio inaugural. Pero no es que yo me puse guapo como el pastor en la marquesina de mi casa, en la galería, que vamos a empezar otra iglesia. Se ha comprobado por la historia que esas iglesias que hacen eso se siguen dividiendo, siguen teniendo problemas toda la vida. Se han hecho estudios de eso. Iglesias que empiezan con problemas, siguen teniendo problemas y siguen teniendo problemas. Entonces es mejor que uno haga las cosas correctas y se vaya bien. Y si Dios lo está llamando al ministerio, si alguno anhela obispado, es el capítulo 3, verso 1, buena hora de ser. Ahora es necesario. Que Dios confirme ese llamado a la iglesia, que Dios confirme ese llamado al pastor, a otros pastores, que Dios confirme ese llamado con la vida y que le provea lugar a esa persona donde ministrar, y sobre todo cumpliendo los requisitos de un ministro que Dios ha dejado en su palabra. Así que el buen ministro de Jesucristo modera a los creyentes de la iglesia, y el buen ministro de Jesucristo ministra a los creyentes de la iglesia. Ministra de manera pública, ministra de manera privada. Versículo 15, ministra de manera provechosa. Dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermano, todo creyente debe ir madurando y debe ir creciendo espiritualmente. Y el pastor también, los hermanos tienen que ver que ese aprovechamiento sea manifiesto, que el pastor está creciendo, que está madurando. Porque usted y yo nunca, ni siquiera el pastor ni nadie, vamos a llegar a donde sea aquí en esta tierra. Siempre tenemos más. Y cuando lleguemos donde vamos a llegar, el Señor nos lleva. Y no es que no llegamos al máximo, quizás usted y yo nos ponemos ese límite y no debemos ponernos límites para crecer espiritualmente.
Nuestro límite, nuestra vara de medir es Cristo. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto todo. Y por último, también ministra de manera no solo pública, privada y provechosa, sino de manera persistente. Dice el verso 16, ten cuidado a ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a lo que tú quieres. Amén. Recuerde que sí está hablando un buen ministro de Jesucristo, pero todo creyente debe ser un siervo, un ministro de Jesucristo, de manera aplicación, aunque habla de manera específica al pastor. Pero recuerde el requisito indispensable del pastor es que sea irreprensible. Y luego todo lo demás va dentro de su irreprensible. Pero también la palabra de Dios habla de esto para los diáconos. Dice el verso 9, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Pero en Filipenses, donde estamos leyendo la lectura de la palabra que estamos haciendo, el capítulo 1, hablando, ahí no está hablando a los pastores ni a los diáconos, sino a todos los creyentes, dice el verso 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Capítulo 2 de Filipenses, verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que vemos que la palabra de Dios exige que todo creyente también sea irreprensible. Y aunque no le exige algunas de estas características o algunos de estos requisitos más específicos del pastor, del diácono, sí el creyente tiene que tener un buen ejemplo, que no tenga por dónde agarrarse, que nadie tenga que hablar de él. Entonces debemos ministrar, dijimos por último, de manera persistente. Persiste en ello, dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Sabía, hermano? Quizás nuestro enemigo más peligroso no es Satanás, es nuestra carne. La Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros sabemos lo que el enemigo quiere, sabemos lo que Satanás quiere. Él está detrás del creyente, quiere destruir al creyente. Él sabe que no tiene par, que él no es rival para Dios. Entonces, él se mete con nosotros. Pero nuestra carne nos puede engañar. Dice la Biblia, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Luego dice, Dios Jehová, Dios lo conoce, pero nosotros. El Salmo 19, el verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocurridos. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti misma. Tenemos que cuidar nuestra carne, tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar nuestro corazón. El proverbio dice, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que cuidar nuestra mente, nuestro corazón, y protegerlo de que nos entra en nuestra vida, que nosotros vemos, que escuchamos, que nos aconseja, dónde vamos, qué hacemos. Eso significa que debemos conocernos, pero ¿cómo yo me puedo conocer a mí mismo? Yo necesito pararme frente a un espejo para verme bien. Y la Biblia es el espejo que Dios nos ha dado. Ahí yo puedo ver y orar para que el Espíritu Santo me enseñe mis pecados, me enseñe mis errores, me enseñe mi orgullo, me enseñe mi egoísmo, me enseñe mis faltas, y yo pueda cuidarme. Cuando yo vea la palabra de Dios, no venga pensando, ay, mira, esto es para fulano, esto es para fulana, o le voy a compartir esto al hermano. Con el tiempo de decir los versículos, voy a decir el versículo tal para que el hermano sepa. Va a aprender un versículo de que el esposo tiene que tratar bien a la esposa porque viene el hermano tal que le habló mal a su esposa, porque de los hijos o tal cosa. No, hermano, es nosotros, que es lo que Dios quiere con mi vida. Ten cuidado de ti mismo. De eso nosotros podemos hacer un mensaje solo.
tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Nosotros debemos ser sinceros, hermanos, conocer nuestra realidad. Ustedes y yo sabemos qué pecados se nos hacen más difíciles y cuáles atesoramos más y guardamos más en nuestros corazones. Dice, y de la doctrina. También hay que cuidar la doctrina. Ahí que está la línea fina, hermanos, donde a veces no queremos ser legalistas ni ser mejores que nadie, pero tenemos que cuidar la doctrina. Tenemos que cuidar la enseñanza de la palabra de Dios. No podemos permitir que cualquier gente venga aquí a enseñar algo falso. No podemos estar escuchando esa serie de gente, de salteadores que no se pasan por ministros de Cristo, enseñando mentiras y engañando gente, y a veces hasta los creyentes se tambalean. Hay que mantener la enseñanza de la palabra de Dios. Dice, persiste en ello. Por eso debe ser de manera persistente. Te salvarás a ti mismo. Eso te ayudará a ti, te librará en situaciones difíciles. Pero también a los que te vienen. Eso no nos ayuda a alcanzar a otros. Si con este libro de la primera carta de Timoteo, el pastor anda como debe ser, la iglesia anda como debe ser, usted y yo podemos ayudar a salvar a otros. Dios es quien salva, la salvación es de Jehová, pero Dios nos puede utilizar a nosotros para eso. Así que, hermanos, un buen ministro de Jesucristo obedece a los mandatos de la palabra de Dios, modelando a los creyentes de la iglesia y ministrando a los creyentes de la iglesia. Vamos a orar. Señor, damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque esto es de ánimo para mí como pastor, pero también, Señor, cualquier otro hermano que tú vayas a llamar al ministerio, ya sea para esta iglesia o para otro lugar, Señor. Pero también de aplicación a nosotros los cristianos, que todos tenemos que ser siervos y siervas de Cristo. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú nos ayudes a ser no solo ministros, sino buenos ministros de Jesucristo, para la gloria y la honra tuya. Ayúdanos a modelar a los creyentes nuestra vida, nuestro ejemplo, en palabra, en conducta, en amor, en fe, en espíritu, en pureza. Padre del cielo, ayúdanos a ministrar a los demás, ayúdanos a servir a los demás. Tenemos que servir a otros. De lo contrario, como alguien dijo, entonces no servimos, no somos útiles. Señor, ayúdenos, fortalezcanos y ayúdenos a andar de acuerdo a este bendito día. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre que sobre todo nos dice. En el nombre de Jesús Cristo, tu amado. Amén.